Bienvenidos a la historia de Roma, el segundo capítulo, en el que hablaremos de la monarquía. Primero, haremos referencia a la leyenda alrededor de este sistema político y en la segunda parte hablaremos de la realidad detrás de la leyenda, la realidad descubierta por arqueólogos y otros especialistas. Empecemos con nuestra primera parte, no sin antes recordarles que en nuestro episodio anterior hicimos una introducción a lo que era Roma como civilización. La historia de los primeros tiempos de Roma es muy difícil de conocer porque los antiguos no nos han dejado sino la versión legendaria, inspirada ampliamente en mitos que vienen de pueblos migrantes de origen indoeuropeo y que se conservaron durante varios siglos en la península itálica. La tradición dice que la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. y su fiesta se celebraba el 21 de abril. Se dice que los reyes se sucedieron hasta una revolución que se produce en el año 509, cuando se establece la famosa República. La arqueología confirma estas fechas aproximativas, aunque el cambio de régimen suele situarlo un poco más tarde. Parece ser que la llegada de la República viene siendo en el año 475 y no en el 509. Entendamos entonces un poco esta leyenda. Tras haber abandonado Troya en llamas, cuando los griegos se toman la ciudad gracias al caballo de Troya y destruyen esta ciudad, Eneas, un príncipe troyano que sobrevive a la masacre, se lanza en un largo periplo por el Mediterráneo junto con su padre Anquises y los penatas. Famosamente cuenta la leyenda que van a llegar hasta el Lacio, la tierra de los latinos, donde Eneas se casa con Livina, la hija del rey Latinus. Decide entonces fundar una ciudad llamada Lavinium y su hijo va a fundar otra de las primeras grandes ciudades latinas, Alba la Larga, donde van a reinar 12 sucesores. Ese es el inicio de esta leyenda de la llegada de los troyanos al Lacio y la mezcla de los troyanos con los latinos locales. Después de estos 12 sucesores, aparece un personaje importantísimo en toda la leyenda de Roma y de los troyanos, que es Númitor, el padre de una mujer llamada Rea Silvia, y el hermano de este Númitor, llamado Amulius, se toma el poder por la fuerza y convierte a su sobrina en una virgen vestal. Esto es un sacerdocio muy importante en el que las mujeres debían permanecer vírgenes, lo estaremos hablando cuando lleguemos a la religión, y hace todo esto para que su sobrina Rea Silvia no pudiera tener descendencia. En ese momento interviene un dios muy importante en la leyenda, el dios Marte, el dios de la guerra, que intenta seducir a esta joven Rea Silvia y la va a fecundar tomando la forma de una lluvia de oro. De esa unión entre el dios Marte y Rea Silvia van a nacer dos gemelos, los famosos Rómulo y Remo, que son puestos en un canasto sobre el río Tíber y dejados a su suerte. Miren que esta es una leyenda que aparece en muchos pueblos de la historia, la idea de un joven que es envuelto en una tela, arrojado a un río dentro de una canasta. Y la idea es que arrojan a Rómulo y Remo al Tíber para esconderlos de su tío abuelo Amulius, y el canasto va a llegar a una gruta llamada la gruta Lupercal, el nombre viene del lobo, en la falda del monte más importante de toda esta leyenda en Roma, el Monte Palatino, de donde viene la palabra palacio, por ejemplo. Los gemelos son alimentados por una loba y luego van a ser recogidos por un pastor llamado Faustulus y se van a volver unos jóvenes vigorosos y muy representativos de la juventud latina. Luego de una pelea con un adolescente de la ciudad Alba la Larga, son llevados ante Númitor, que había sido destronado, y Númitor los reconoce y juntos van a poder devolver a Númitor al trono
logrando restaurar ese linaje de Eneas y de los troyanos. Tras este hecho, regresan a aquel lugar donde fueron criados por la loba para fundar una ciudad, la ciudad de Roma. Rómulo, por su lado, se instala sobre el monte Palatino, su hermano Remo sobre el monte Aventino, y cada uno toma auspicios para ser el verdadero fundador de la ciudad. Cada uno pretende tener la ventaja sobre la propiedad de la ciudad ante su hermano, y finalmente esta rivalidad lleva a que Remo rete a su hermano Rómulo saltando por un círculo sagrado que había hecho Rómulo alrededor de su ciudad, y Rómulo responde de una manera que nunca será olvidada por los romanos: va a asesinar a su hermano. Y es de esta sangre fraterna que nace la ciudad de Roma, y estos relatos los encontramos en muchísimos autores de la antigüedad, en particular en los textos de Virgilio y de Tito Livio. El primer rey de Roma como tal es entonces Rómulo, que después de muchas generaciones de haber llegado los troyanos, ya va a crear una ciudad que será el origen de ese fabuloso imperio que estaremos estudiando en todo este curso. Va a tener que librar varias guerras contra sus vecinos, sobre todo contra los sabinos, a los que los romanos secuestran sus hijas para poder asegurar la posteridad. Es el famoso rapto de las Sabinas. También va a tener que unirse finalmente a un rey sabino llamado Titus Tasius. Luego de esta unión militar y política, durante una tormenta en el pantano de la Cabra, de la manera más misteriosa, desaparece Rómulo. Su sucesor, el segundo rey de Roma, será Numa, que organiza la vida religiosa y crea diferentes colegios y sacerdocios, reformando el calendario y básicamente creando la religión romana. El tercer rey es otro sabino particularmente belicoso, al punto de volverse un rey impío. El nombre de este rey lo dice todo, se llama Talus Hostilius, de ahí viene la palabra hostil. Es bajo su reinado que sucede el famoso combate de Horacios y Curacios en un conflicto que opone a Roma con esa otra gran ciudad latina, Alba la Larga. Luego llega el último rey sabino, Ancus Marcius, que establece las reglas religiosas de la guerra, funda el puerto de Ostia y tras su muerte el trono queda vacante, haciendo que haya una crisis política y que eso permita la llegada de una nueva dinastía, una dinastía extranjera de origen etrusco. Los patres, que son los padres o las cabezas de familia de Roma, escogen a un personaje llamado Tarquino el Anciano, un personaje que viene de una ciudad etrusca de Tarquinia, que llega a la ciudad junto con su esposa Tanaquil, una pareja que se integra bien a la ciudad, que gobierna bien a la ciudad y que va a mostrar las más altas cualidades políticas y administrativas. Después de este primer rey etrusco, cuenta la leyenda, viene Servius Tullius, que también es de origen extranjero, también es etrusco, y que hace una reforma constitucional creando unas instituciones que estaremos analizando después, las centurias, según la fortuna de los romanos. Va a organizar a los romanos en clases socioeconómicas y va a permitirles elegir o tomar algunas decisiones alrededor de los comicios centuriados. Comicios son elecciones alrededor de esos grupos de 100 hombres que llamamos las centurias. Y va a repartir a la población en diferentes tribus dependiendo de los barrios de la ciudad. Construye además la primera muralla sobre las 7 colinas de Roma y va a extender ese círculo sagrado de la ciudad que había creado Rómulo para que la ciudad creciera, y a ese círculo sagrado se le llama normalmente el pomerium. Es una palabra que estaremos viendo constantemente porque en términos administrativos y religiosos va a ser muy importante en la historia de Roma. Pero este rey es asesinado por una conspiración en la que participan su hijo y su yerno y es reemplazado por Tarquino el Soberbio, cuyo nombre es sinónimo de tiranía en la historia romana, y es él, de hecho, el que construye el famoso templo de Júpiter Capitolino al que volveremos constantemente en este curso. Pero cuando su hijo, Sextus, viola a Lucrecia,
una respetable dama romana, esposa de Tarquinio Colatino, este último, Colatino, ayudado por sus amigos, en particular Junio Bruto, nombre muy importante en la historia romana, lo veremos, se organiza una revuelta para expulsar a los reyes etruscos y eso permite la instauración finalmente de la República. La influencia etrusca es destruida en el año 509 y los dos primeros cónsules de la República serán los líderes de esta revuelta, Colatino y Bruto. Pero esa es la leyenda. Pasemos ahora a la segunda parte, a la realidad detrás de todo esto. Es claro que esta historia contada por los antiguos se crea con el tiempo con un objetivo político. Por ejemplo, probarle a los griegos que los romanos tenían una civilización igual de antigua. Al poner a los romanos como herederos de Troya, pues se creaba esa división, esa rivalidad tradicional entre griegos y troyanos, pero ahora expresada entre griegos y romanos, sus herederos. Y con un objetivo nacionalista también se inventa esta historia, rehusarse a reconocer que el enemigo etrusco pudo estar presente al origen de Roma. Pero la realidad es que los primeros años de la ciudad son bastante oscuros para nosotros los historiadores, aunque varios estudios arqueológicos y de mitología comparada permiten establecer algunos hechos que les voy a enumerar. Primero, el lugar de Roma. Roma ya estaba ocupada mucho antes de su fundación. Encontramos sepulturas desde el siglo X a.C. Y la colina más antiguamente habitada de la ciudad no es el Palatino, es el Capitolio, de donde viene la palabra capital, de hecho. Algunos ejemplos de alfarería vienen del siglo XVI y nos permiten entonces ver esta presencia en el Capitolio de diferentes grupos humanos. También se han encontrado trazos de varias migraciones. Migraciones, por ejemplo, que provenían de la ciudad Alba la Larga hacia el siglo VIII. Y es en ese entonces cuando vemos varios pueblos pastores viviendo en la región con sus rebaños que se encontraban en las colinas de Roma. El lugar donde está el actual Foro Romano, que es el epicentro de la ciudad, el epicentro político y económico, no era más que un pantano insalubre inundado por los desbordamientos del río Tíber y con unos alrededores boscosos donde la tierra no estaba adaptada para la agricultura. Esto es muy importante porque los primeros habitantes de este lugar que se llamará Roma en el futuro, entonces no son agricultores, son pastores con rebaños y esto tiene que ver con la vida religiosa de la ciudad. El hecho de que el animal representativo de Roma sea el lobo es significativo. El lobo es el gran animal de los pueblos de pastores, ¿sí? Entonces la religión de Roma está atada al culto a esos dioses que protegen los rebaños. Entonces vemos poblaciones variadas, principalmente latinos, después sabinos, pero también muchísimos etruscos que suelen navegar el Tíber para fines comerciales. En este inicio de la historia de Roma como tal, los etruscos son la gran civilización, el gran referente de entonces. Eso es lo primero. Lo segundo es que Roma es una tierra de paso. Eso lo muestra la ciencia. Es el lugar donde un codo del río Tíber permite que se cruce más fácilmente de una orilla a la otra. Y además tenemos que señalar la presencia de una isla que beneficia entonces el comercio antes de que se construya el famoso puente en madera que permitía cruzar el Tíber más rápidamente. Sin embargo, las salinas, la sal que era tan importante para las civilizaciones de antaño y que es vital para la vida humana, se encontraba del lado etrusco, a lo largo del río Tíber. Los pueblos de la orilla izquierda debían atravesar el río para comprar sal, la sal de los etruscos, y por eso, de todas esas poblaciones que no eran etruscas, Roma tenía una gran ventaja al ser un área de desembarco con unas colinas fáciles de defender que permitía que la sal llegara a ellos en vez de ellos tener que ir a buscarla. Lo tercero es el nacimiento de la ciudad. ¿Cómo nace Roma? Primero, nace debido a una unión de varios pueblos. Obviamente no es Rómulo, descendiente de Eneas, y también de Marte y de Venus y de otros dioses, el que funda la ciudad. Esta es la parte mitológica.
Realmente el nacimiento de Roma es la unión de varios pueblos que se encontraban sobre las 7 colinas y que luego van a crear un desarrollo nuclear cuando alguno de esos pueblos se vuelva más importante que los otros, sobre todo el del Palatino, y termine por formar una ciudad integrada. Esta fundación debe ser el resultado de una lenta formación marcada por las guerras entre estas poblaciones. En esas guerras, los etruscos se van a interesar por este lugar como parte de una ruta comercial hacia el sur e imponen rápidamente su autoridad, aportando varios elementos que van a ser importantísimos para Roma, como la urbanización, el tipo de construcción, de organización política, el drenaje de los pantanos como el foro, van a permitir que nazcan esos espacios cívicos importantísimos, sellando geográficamente la unión de esas 7 colinas y de los pueblos que se encontraban sobre ellas. Eso nos lleva al cuarto asunto que hemos descubierto desde la ciencia, y es que muy temprano sabemos que los reyes de Roma no eran romanos, eran etruscos. Esto es algo en donde la leyenda y la ciencia coinciden. Las ciudades etruscas dominantes se pelean por controlar a Roma debido a su interés comercial evidente. La primera que lo intenta es Tarquinia. Recuerden, de ahí venía Tarquinio el anciano y Tarquinio el soberbio. Y después la ciudad de Vulci o Vulci. Sabemos que, por ejemplo, el segundo rey etrusco, Servius Tullius, es el nombre latinizado de Mastarna, un teniente etrusco que domina esta región y que venía de la ciudad de Vulci. La retirada de los etruscos hacia el interior, es decir, del otro lado del Tíber, se debe a una serie de guerras que libran los etruscos contra los griegos y otras poblaciones del sur de la península itálica y que van a llevar a la derrota de Cumas en el año 474, que coincide con un momento en el que los arqueólogos identifican la liberación de Roma. Es decir, que la historia etrusca nos confirma que en un momento dado los etruscos abandonan Roma debido a asuntos no de Brutus y de Colatino, como dice la leyenda, sino más probablemente de un asunto geopolítico en una rivalidad mediterránea con los griegos. Es en esta época que cambia el régimen político de Roma y es posible que las reformas que las leyendas atribuyen a Servius Tullius, su sucesor y después la República, hayan sido implementadas al final de la monarquía y hayan favorecido el paso a la res pública, es decir, a la república. Y lo quinto es el nombre de Roma. El nombre de Roma parece ser de origen etrusco, no es un origen romano. El nombre Roma vendría de una divinidad de lactancia, ¿sí? Una divinidad que amamanta a la población local que se llamaba Ruma. Es una diosa etrusca. Las diosas etruscas que amamantaban a la población son las diosas más importantes. En eso los etruscos son muy diferentes de las poblaciones indoeuropeas, donde son los dioses hombres los que dominan. En el mundo etrusco son las diosas las que dominan. Podemos hacer entonces el acercamiento entre ese animal característico de Roma, la loba, y la leyenda de los gemelos amamantados como parte de ese culto a la diosa Ruma de los etruscos, y de ahí el origen local del nombre de esta fabulosa ciudad que estaremos estudiando. En el siguiente episodio continuaremos con esta historia explicando algo que es evidente en este momento: ¿quiénes eran los etruscos? Quiero que entendamos en el siguiente episodio lo que aportan estas poblaciones y su importancia no solamente para Roma, sino para el Mediterráneo y para la península itálica también.